Angélica Vale jamás imaginó que la tarde más común de su semana se convertiría en el día que marcaría un antes y un después en su vida emocional. Tras la separación de Otto Padrón, ella sentía que comenzaba a recuperar su estabilidad, respiraba más tranquila y poco a poco reconstruía los pedazos de sí misma que el desgaste matrimonial había dejado esparcidos por años. Se repetía a diario que estaba avanzando, que no debía mirar hacia atrás, que la vida siempre tenía una forma de sanar lo que parecía imposible. Todo comenzó con un mensaje inesperado. Una amiga cercana, alguien que jamás había sido dada al chisme ni al drama, le escribió con una seriedad que Angélica reconoció al instante. «Tengo que contarte algo que no es fácil», decía. «Prefiero que lo escuches de mí, porque sé que alguien más podría decírtelo de forma cruel». Angélica tardó varios minutos en decidir si debía contestar. Sentía un presentimiento extraño, esa sensación en el pecho que anticipa que algo profundo y doloroso está por revelarse. Finalmente, respiró hondo y pidió que le dijera todo sin rodeos. Su amiga titubeó. «Angélica, después de tu divorcio», se empezó a comentar algo que estaba muy guardado. Algo que Otto trató de que nunca saliera a la luz. Y se detuvo, consciente de que cada palabra tenía el peso de una piedra cayendo en un estanque tranquilo. «¿Qué cosa?», preguntó Angélica, con la voz ya temblorosa. «Lo que se comenta, es que Otto estuvo involucrado sentimentalmente con Carla Martínez». El silencio se apoderó del momento. Ni un ruido, ni un movimiento. Fue como si el mundo se hubiera detenido de golpe. Angélica sintió que su respiración se acortaba. No sabía si estaba leyendo mal, si era una broma de mal gusto, o si simplemente su amiga había sido víctima de información falsa. Pero algo en su interior, un instinto que pocas veces falla, le dijo que debía tomarlo con seriedad. «¿Estás segura?», logró teclear con los dedos entumecidos. «Angélica, no te diría algo así si no estuviera confirmándolo varios allegados. No sé si fue antes, después, o durante. Nadie lo sabe, solo sé que estuvo muy oculto». Pues la actriz dejó el teléfono a un lado. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos empezaron a humedecerse antes de que alguna emoción lograra articularse. No era coraje inmediato, tampoco tristeza pura. Era algo más complejo, la sensación de haber vivido en una sombra ajena, sin verla. Fue durante años, Angélica había intentado justificar silencios, explicar distancias, entender cambios repentinos en el ánimo de Otto. Nunca imaginó que detrás pudiese existir otra persona, y menos alguien con quien compartió proyectos, espacios y sonrisas televisivas. Alguien con quien jamás sintió rivalidad ni sospecha. Se quedó allí, sentada, sin moverse. Cada pensamiento que intentaba formar chocaba con otro. No encontraba un orden para digerirlo. No sabía si debía enojarse, llorar, reír de lo irónico o simplemente dejarlo pasar. Pero la reacción llegó sola, inevitable. Fue cuando las lágrimas empezaron a caer. Primero silenciosas, luego más intensas. No eran lágrimas de despecho, ni de amor perdido, eran lágrimas de desgaste emocional, de haber soportado mucho sin entender por qué, de haber luchado sola sin darse cuenta. Lloraba por la mujer que fue, por la que intentó mantener un hogar, por la que creyó que todo se podía arreglar aunque ya no quedaran piezas suficientes. Mientras lloraba, recordó escenas cotidianas, él revisando su teléfono y volteándolo cuando ella se acercaba, él saliendo de casa con pretextos incompletos, él evadiendo conversaciones importantes con más frecuencia de la que admitió. En ese instante, todas esas memorias adquirieron un nuevo significado, uno doloroso, pero también llegaron recuerdos de sí misma, esforzándose por mantener la calma cuando algo dentro de ella gritaba que algo no estaba bien, sonriendo frente a cámaras mientras en el interior su matrimonio se desgastaba, confiando, incluso cuando la confianza era un edificio que ya se venía abajo. «¿Por qué no me di cuenta?», murmuró entre lágrimas. Sabía que no era su culpa, pero la traición o la idea de ella siempre lleva consigo la sombra de la duda hacia uno mismo. Aquella noche, Angélica decidió no llamar a nadie más. No quería escuchar opiniones, no quería que la presionaran a reaccionar de cierta manera, no quería ser juzgada ni consolada. Necesitaba ese espacio para sí misma, para llorar lo que tenía que llorar, para entender lo que necesitaba entender. Al día siguiente, despertó con los ojos hinchados, pero con una claridad que no tenía el día anterior. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque fuese incómoda. Tomó su teléfono y marcó el número de Otto. No sabía si quería escuchar la respuesta, pero quería escuchar su reacción. Él contestó con una calma extraña. «¿Estás bien?», preguntó él, percibiendo su tono. No respondió ella, sin rodeos. «¿Tienes algo que decirme sobre Carla Martínez?». Del otro lado, el silencio fue inmediato. Un silencio demasiado largo, uno que decía más que cualquier respuesta verbal. Otto respiró hondo, como preparándose para mentir o confesar. Eso no tiene por qué afectarte ahora», respondió finalmente. Y esa frase fue suficiente. No necesitaba más detalles.
No necesitaba fechas, no necesitaba explicaciones. En ese instante entendió que la herida existía, que había sido ignorada, y que nunca le habían dado la dignidad de la verdad. Colgó el teléfono sin decir más. Pero algo cambió dentro de ella. Fue por primera vez en mucho tiempo, dejó de culparse por un matrimonio que se rompió. Dejó de llevar el peso de la responsabilidad completa. Entendió que, aunque intentó salvarlo, no podía rescatar a alguien que ya no estaba dispuesto a quedarse. Y Angélica se levantó, se miró al espejo y, aunque estaba vulnerable, también había fuerza en sus ojos. Una fuerza nueva, la fuerza que nace cuando uno se libera de una mentira que no sabía que cargaba. Entendió algo importante, ese dolor no era un final, sino un comienzo. No necesitaba venganza, ni odio, ni confrontaciones públicas. Solo necesitaba seguir con su vida, con dignidad, con serenidad y con la certeza de que la verdad incluso cuando duele siempre libera. Pues los rumores no tardaron en crecer. Lo que había empezado como un susurro entre allegados se convirtió en un viento que corría por todas partes, golpeando a Angélica Vale en el momento más vulnerable de su vida. Gente que ella ni siquiera conocía empezaba a comentar, a especular, a hacer preguntas que la perseguían incluso cuando intentaba estar en silencio. Dicen que Otto insistía, comentan que todo empezó antes, aseguran que alguien más sabía. Los rumores se volvieron una tormenta, un eco constante que la obligaba a revivir cada duda, cada vacío, cada silencio que nunca entendió mientras estuvo casada. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Angélica, era que Carla Martínez apareciera en escena, no para aclarar públicamente, sino para buscarla de frente, con un peso evidente en los hombros. Y fue que todo ocurrió una mañana tranquila. Angélica estaba en su casa, tratando de distraerse entre labores cotidianas, cuando escuchó el timbre. Al abrir, encontró a Carla allí, con el rostro tenso, los ojos brillantes y las manos entrelazadas como quien está a punto de confesar un secreto que la consume. Angélica sintió que su corazón se tensaba. No sabía qué esperar, no sabía si quería escuchar. Pero abrió la puerta, y Carla entró lentamente, respirando como si el aire doliera. «Gracias por recibirme», dijo en voz baja. Por un momento nadie habló. La tensión era espesa, casi palpable. Carla miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de Angélica, que temblaba de emoción contenida. Y fue que finalmente, Carla reunió el valor. «Angélica, vengo a pedirte perdón». Esas palabras cayeron como una piedra en el corazón de la actriz. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó quieta, esperando. «Yo no busqué nada de esto», continuó Carla, con la voz quebrándose. «No fue algo que yo provocara, ni algo que quisiera, Otto era quien se acercaba. Él insistía, él era, romántico, excesivamente. Y yo no supe poner límites a tiempo. Nunca debió pasar nada, nunca debí permitir que las cosas se confundieran, y por eso estoy aquí». Y Angélica cerró los ojos un instante. Le dolían las palabras, no por lo que significaban ahora, sino por lo que representaban del pasado. Noches enteras preguntándose qué estaba fallando, por qué sentía tanta distancia, por qué la confianza se quebraba sin motivo aparente. Fue que Carla continuó, temblando. «No quiero justificarme, no quiero que creas que vengo a limpiar mi imagen ni a quedar bien con nadie. Solo, no quiero que cargues con un dolor que no es tuyo. No quiero que pienses que no fuiste suficiente, porque tú no hiciste nada mal. Otto fue quien insistió, quien buscó, quien cruzó límites que tú nunca imaginaste». Porque confirmaban lo que Angélica temió por tanto tiempo, que la tragedia emocional que vivió no nació de un fallo propio, ni de un descuido suyo, sino de una traición silenciosa que se movía a sus espaldas mientras ella intentaba sostener su matrimonio con cariño y paciencia. Angélica no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, respiró hondo y se sostuvo del marco. La habitación estaba cargada de un silencio doloroso. Carla la observaba con los ojos llenos de lágrimas, como alguien que reconocía el daño causado y entendía que quizá nunca sería perdonada. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente Angélica, sin voltear. «Porque los rumores están creciendo. Y verte sufriendo, me destruye. No quiero esconderme detrás del silencio mientras tú llevas sola un peso que no mereces. Otto, él fue quien creó esta tragedia. Y tú mereces saber la verdad, aunque sea tarde», respondió Carla con sinceridad. La palabra tragedia resonó con fuerza. Y sí, lo era. Una tragedia emocional, interna, silenciosa. Una caída profunda que Angélica vivió sola, sin saber qué la empujaba. Una herida que ahora tenía nombre, rostro y origen. Angélica volteó lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero ya no temblaban. Algo dentro de ella se había acomodado, como si comprender la verdad por más dura que fuera le permitiera respirar un poco mejor. «No sé si puedo perdonarte», dijo con honestidad. «No hoy, no así. Me duele, Carla, me duele demasiado. No por lo que ustedes tuvieron, sino porque mientras yo intentaba salvar mi matrimonio, ustedes estaban en otra historia.
¿Sabes lo que es eso? Carla bajó la cabeza, tragando dolor. Sí, susurró, lo sé, y lo siento con toda mi alma. Hubo un momento en el que Angélica pensó que lloraría, pero algo dentro de ella, tal vez su fortaleza acumulada, la sostuvo. Te agradezco que hayas venido, dijo, firme pero triste. La verdad duele, pero también libera. Y aunque esto haya causado tanto daño, al menos ahora entiendo muchas cosas que nunca tuvieron explicación. Carla asintió despacio. Si algún día puedes perdonarme, estaré aquí, aunque sé que no lo merezco. Angélica respiró profundo. No sé si habrá perdón. Pero sí sé que no quiero seguir cargando una tragedia que no provoqué. Eso termina hoy. Carla la miró con los ojos llenos de lágrimas y, sin agregar más, se retiró lentamente de la casa, dejando atrás un silencio más limpio, menos oscuro. Cuando la puerta se cerró, Angélica finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de cierre, de claridad, de nueva vida. Porque por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde había estado la herida. Y también sabía que ahora podía empezar a sanar. El proceso de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón avanzaba con más rapidez de lo que cualquiera imaginaba. Aunque la separación ya era un hecho, quedaban trámites pendientes, firmas oficiales, declaraciones ante abogados y decisiones delicadas sobre bienes y acuerdos. Era un camino que Angélica tenía que recorrer con calma, aunque por dentro estuviera viviendo uno de los momentos más dolorosos de su vida. Pero lo que nadie esperaba era que, a medida que el proceso avanzaba, el nombre de Carla Martínez empezara a aparecer entre los murmullos de terceros, como si ella hubiese sido la responsable absoluta del final del matrimonio. Carla, quien había ido a pedirle perdón a Angélica desde el corazón y sin intención de excusarse, comenzó a sentir el impacto de los rumores. La noticia se regó entre colegas, productores, maquillistas y personal del medio televisivo de una manera cruel, rápida e inevitable. Primero fueron miradas, luego susurros, luego comentarios directos. Fueron palabras que comenzaron a rodearla como sombras. Y aunque Carla sabía que había cometido errores, jamás imaginó ser señalada como la raíz de toda la tragedia. Una tarde, mientras intentaba concentrarse en su trabajo, recibió una llamada de alguien muy cercano que le advirtió. Están mencionándote en el proceso del divorcio. No oficialmente, pero sí en conversaciones entre los abogados. Como si tú hubieras provocado todo. Punto. La culpa le cayó encima como un golpe inesperado. Aunque había confesado a Angélica que Otto fue quien insistió, nunca pensó que su nombre sería arrastrado al punto de parecer la villana de la historia. Ella nunca pretendió eso, pues los días siguientes se volvieron emocionalmente desgastantes. Cada vez que llegaba a un estudio de grabación, sentía el peso de miradas inquisitivas. Cada vez que abría redes sociales, se encontraba con comentarios ambiguos, indirectas o insinuaciones que la herían profundamente. Pero el punto más fuerte llegó cuando un periodista, sin tacto alguno, le lanzó la pregunta frente a cámaras. Carla sintió un nudo en la garganta. No podía responder con libertad, no podía revelar detalles íntimos, no podía exponer más dolor del necesario. Solo logró decir, no todo es lo que parece. Y hay cosas que nunca debieron salir de control. Ese mismo día, decidió contactar a Angélica. No para justificarse, sino porque sentía que necesitaba decirle algo más. Cuando Angélica atendió, su voz era calmada, aunque claramente cansada por todo lo que estaba viviendo. Angélica, empezó Carla con un hilo de voz, no sé qué está pasando afuera. No sé por qué me están señalando como si yo hubiese sido la única culpable. Estoy recibiendo mensajes terribles, y aunque sé que cometí errores, no quiero que creas que yo busqué destruir nada. Nunca fue así. Fue que Angélica guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una voz serena pero firme, respondió. Carla, nadie debería estar atacándote así. Yo sé que Otto fue quien insistió. Yo sé que tú no buscabas esto. Y aunque me duele todo lo ocurrido, no pienso cargar todo el peso sobre ti. Carla sintió un alivio que casi la hizo llorar. Gracias por decirme eso, de verdad susurró. Pero Angélica no había terminado. Sin embargo, Carla, ahora entiendo que esta tragedia no la provocó una sola persona. Ni tú, ni siquiera yo. Fue una suma de silencios, de decisiones equivocadas, de errores no confesados. Y aunque el divorcio continúe, yo no quiero que nadie te convierta en la villana de una historia que fue más compleja que un simple rumor. Carla apretó los labios para contener las lágrimas. Angélica, nunca pensé que te doliera tanto. Nunca. Y siento que ahora todos creen que yo destruí tu vida. Mi vida no está destruida, dijo Angélica con fuerza. Mi matrimonio sí, pero yo estoy aprendiendo a levantarme. Y no voy a dejar que los demás te hagan cargar con lo que no te corresponde. El silencio que siguió fue profundo, pero esta vez no dolía, era un silencio que curaba. Carla suspiró, no sabes cuánto necesitaba escuchar eso.
Lo se respondió Angélica suavemente, y aunque no sé si algún día podré perdonar todo, sí puedo reconocer que tú también eres humana. Y que estás sufriendo. Pues la conversación terminó de manera tranquila, casi liberadora. Y por primera vez desde que todo explotó, Carles sintió que podía volver a respirar. Y los abogados continuaban revisando documentos, cerrando acuerdos. El proceso avanzaba, pero ahora con una nueva claridad, ya no era un trámite lleno de rabia o confusión. Era un cierre inevitable, un final necesario. Angélica, aunque triste, comenzaba a recuperar fuerzas. Había llorado, había enfrentado la verdad, había escuchado confesiones que destruyeron parte de su corazón, pero también había comenzado a perdonarse a sí misma. Y por otro lado, Otto empezaba a sentir el peso de las consecuencias. No solo por el divorcio, sino porque, lentamente, quedaba expuesto como la raíz de muchos conflictos ocultos que él mismo había provocado. Pues la tragedia, al final, no fue una sola. Fue un rompecabezas de emociones rotas. Pero Angélica, sin quererlo, había encontrado una verdad profunda. No todas las personas que te hieren son tus enemigos. Y no todas las personas que estaban a tu lado te querían bien. Esperemos que te haya agradado este video, déjanos tu comentario, vale mucho.